Tenemos a alguien que para hablar de inflación mantuvo siempre la misma línea, porque lo conozco hace años, las mismas convicciones políticas, pero que además es el es titular de una ONG destinada a medir el consumo y la inflación y por supuesto todo lo inherente a la defensa del consumidor. Fue director nacional durante la gestión de Mauricio Macri de defensa del consumidor y viene acertando. Vieron que la gente, hay empresas privadas, consultoras, que predicen la inflación. Bueno, la gran mayoría de ellas, por no decir el 99%, siempre la pifian. En cambio, el 1% es justamente Fernando Blanco Muñoz, a quien ya tenemos el gusto de presentarte. Habla Jorge Enríquez, Lautaro García Fangul, que, bueno, hemos militado todos en el radicalismo, así que nos conocemos bien y, bueno, a disposición tuya, como siempre, pero queremos decir, ¿qué opinas esto que la inflación aparecería ahora como desacelerándose? Hola Jorge, buenas tardes. Qué gusto saludarte a vos, a Lautaro y a la audiencia. Muchas gracias por llamar y compartir el espacio. Un gusto para nosotros, Fernando. ¿Qué opinión tenés esto de que el gobierno dice que se va a producir una desaceleración cuando los números que vos has exhibido hace pocos días muestran lo contrario, sobre todo en el rubro alimentos? Sí, una desaceleración se puede ver en algunos rubros y ojalá que esa tendencia a la baja se instale y sea el inicio de un proceso de baja de la inflación. Lo que sucede es que el gobierno no explica por qué hay esta desaceleración. Si el gobierno hubiera tomado medidas en un plan antiinflacionario y ahora empezáramos a ver una baja, podríamos decir que es consecuencia de esas medidas. Pero la realidad es que frente a tasas de inflación del 8.4, 7.7 como hemos tenido, el gobierno no ha tomado ni una sola política pública de acción antiinflacionaria. Se mantienen los niveles de emisión altísimos, no se ha bajado la presión tributaria, no hay reservas que permitan mantener el flujo de insumos para producir, con lo cual la única explicación que se le puede dar a esta tendencia a la baja es la recesión. Y ese es un tema muy preocupante que se suma al de la inflación. Significa que hay menos dinero disponible para comprar. Entonces el mercado tiende a bajar algunos precios. Lamentablemente ese es el motivo. No lo digo yo, lo dice la propia AFIP, que mide la recaudación tributaria mensual y la compara interanualmente, y venimos ya de 3 meses donde la AFIP está recaudando a valores constantes menos dinero. Eso significa que hay menos actividad económica, y lo dicen después las familias. Los salarios pierden poder adquisitivo, lo pierden los haberes previsionales, con lo cual hay una tendencia a encontrarnos con un panorama recesivo que explicaría el porqué de esta baja. Ojo, una baja que es salir de Guate supermala a pasar a Guate peor, ¿no? No es que estamos saliendo del 0.7 al 0.2, estamos bajando de a 0.4, 0.5, pero sobre inflaciones que están arriba del 7%, que es una inflación mensual altísima. Y Fernando, ¿te puedo hacer una consulta? Decime, Sí, ¿vos no claro. creés que, por ejemplo, el hecho de que el Banco Central ponga tasa de referencia por arriba del 80%, del 90%, no genera una expectativa inflacionaria? O sea, ¿no estaríamos, digamos, siendo la misma gente que dice que va a parar la inflación al mismo tiempo, no la está provocando con esa expectativa? Lo que pasa que está en el desorden macroeconómico que tiene la Argentina, que donde una autoridad, en este caso la monetaria, dice una cosa, corre el riesgo de contradecir a la autoridad política, por ejemplo el ministro de Economía o la tarea que está llevando adelante el Ministerio de Economía. Entonces, lamentablemente no hay un trabajo articulado. Las tasas que se están trabajando en nuestro mercado son altísimas, son usurarias.
realmente desde el punto de vista del consumidor son usurarios. Yo los invito a que ustedes vean en cualquier casa de electrodoméstico un producto financiado, cuál es el costo financiero total. Estamos en tasas de interés por sobre los 3 dígitos. Entonces, el Banco Central trata de anclar en una tasa del 80, 81, 91, depende cómo el mes cómo lo vaya manejando, que es muy alta, pero que es más baja que la inflación. Pero después el sistema financiero le responde con tasas más altas, con lo cual realmente el proceso macroeconómico está, diríamos, en navegación al garete, ¿no? Acá no hay conducción económica. El ministro ahora es precandidato, el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, dice ahora como autoridad del Poder Ejecutivo todo al revés de lo que decía cuando era consultor económico. Entonces, lamentablemente, se echa mano de políticas que ya están fracasadas, Lautaro, como son precios justos, cortes cuidados, no tienen acceso, no tienen llegada federal. Indudablemente se demuestra que con estos índices de inflación mensual que tenemos no sirven para bajar la inflación. Entonces, lo que yo digo, puedo equivocarme, doy mi opinión y mi impresión, es que el gobierno ha abandonado la lucha contra la inflación y que tendremos que esperar hasta diciembre para que un nuevo gobierno establezca una nueva agenda de trabajo, con un plan económico, con funciones claras, con una Secretaría de Comercio que trabaje en línea con lo que es la nueva agenda internacional del comercio. Esta gestión de Alberto Fernández ha tenido 5 secretarios de comercio. Imagínense ustedes lo que es 5 recambios, Jorge lo sabe perfectamente. Todavía no cumplió los 4 años, ya tuvo 5 autoridades en el área. O sea, está todo para hacer y además con la incertidumbre, creo yo, de cómo vamos a transitar hasta diciembre, ¿verdad? Claro, el tema es cómo es posible que haya funcionarios, digamos, que hacen todo lo contrario de lo que estudian teóricamente en la facultad, ¿no es cierto? ¿Cómo es posible que se elimine el crédito? O sea, no hay crédito en la Argentina porque las tasas, como decís vos, son estratosféricas y ¿quién se anima a sacar un crédito? ¿Quién va a producir, quién va a invertir, digamos, si le conviene poner la plata a interés, ¿no es cierto? ¿Qué empresario va a hacer una inversión con el riesgo de perder todo lo que... Es decir, es imposible, ¿no es cierto? Y la desaparición del crédito para la vivienda, no existe más el crédito para la vivienda, no se habla más de eso. No hay crédito para la vivienda, no hay crédito para si querés cambiar el auto, aún siendo el auto, no lo pienso como un bien suntuoso, sino como una herramienta de trabajo. Andá a decirle a un taxista si tiene chance de cambiar el auto. Imposible. O a un fletero que tenga que cambiar su camioneta, imposible. Ni hablar comprar un monoambiente para un joven que recién sale al mercado laboral, tiene que trabajar 50 años para comprar un monoambiente. Entonces, acá no hay crédito ni para los particulares, ni para las empresas, y de ese modo no se mueve la economía. La base del movimiento de una economía en cualquier país del mundo es el crédito. Es el crédito. Y acá no tenemos. Eso es lo que asombra, ¿no? Que, digamos, hace 4 años que esta gente choca una calecita, ¿no? O sea, ¿cómo hacen para ir en contra de lo que hace el mundo, ¿no? Todos los días hacen lo contrario de lo que hace el mundo moderno. Y al mundo que le va bien. El presidente de la República se jactó y se enorgulleció de decir que su mejor plan era no tener plan, ¿no? Y vos no podés gobernar un país sin tener un plan económico, un rumbo, hacia dónde vas, con qué estructura, con qué herramientas, qué políticas públicas vas a implementar, qué recursos presupuestarios. Y bueno, después de 4 años sin plan, estamos en las condiciones que padecemos como país y que va a llevar mucho tiempo además solucionarlo, ¿no? Eso también me parece que es importante desde los medios de comunicación dejarlo en claro. Esto no es que con un cambio de gobierno el 11 de diciembre desaparece la inflación. Acá hay un proceso de deterioro que lleva muchos años y que va a llevar otros tantos años recuperarlo. Pero por lo menos, teniendo un plan, teniendo un rumbo, mostrando hitos a los que como sociedad nos tenemos que comprometer a llegar, se va a ir mejorando. Pero no es de un día para el otro. Totalmente de acuerdo, hay que hablar a la gente con la verdad.
decirle que esto va a ser un camino. A veces me dicen a mí, pero no le podemos decir porque si no espantamos al votante. No, al votante hay que hablarle con la verdad. No es el país jardín de infantes que escribió tan elegantemente y tan crudamente también María Elena Wolf durante la dictadura militar, ese libro maravilloso. No es un país jardín de infantes. La gente tiene noción, porque cuando va al supermercado ve que la plata le alcanza cada día menos. Entonces esa gente sabe que si uno le vende espejitos de colores van a ser pan para hoy, hambre para mañana. Entonces creo que hay que hablarle con la verdad, diciéndole que si hacemos esto bien, bueno, vamos a empezar a ver cada día más grande una pequeña lucecita al fondo del camino, al fondo del túnel, que se va a convertir en un faro luminoso. Pero que hay que transitar este camino que va a ser doloroso, hablarle con la verdad, no le mintamos más a la gente, porque después la gente te lo reprocha en las urnas, porque hay un 60% de votación y hay un 40% de abstención como pasó en Córdoba, y de ese 60% que votan hay un 10% que se va para el voto blanco, el voto recurrido, el voto impugnado. ¿Por qué es eso? Por una razón simple, la gente no nos cree más. Así que creo que hablar con la verdad es esencial y mostrar que se sale, que se puede salir, tenemos todas las potencialidades. Hoy incluso me decía un amigo mío que está en Europa ahora va a estar, cuando termine este conflicto entre la invasión de Rusia con Ucrania, que como vemos por todo esto el grupo Wagner y todo lo demás, en algún momento esto va a terminar, va a ser necesario un plan Marshall para socorrer la economía ucraniana, para socorrer Ucrania, y en el plan Marshall ese tenemos que estar anotados nosotros para aportar nuestros alimentos, nuestros granos, nuestra energía, que es lo que el mundo está necesitando hoy. Dejémonos de pavadas, que así tenemos que ir. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, Jorge. La Argentina no puede seguir viviendo de ficciones. Durante la convertibilidad estuvimos 10 años mintiéndonos entre nosotros, diciendo que nuestra moneda, nuestro peso costaba igual que $1, lo cual es una ficción. Y ahora estamos con las ficciones del régimen de subsidios a servicios públicos domiciliarios, donde creemos que pagamos poco, pero que eso es una mentira porque lo pagamos a través del deterioro de nuestra moneda y de la pérdida de poder adquisitivo de nuestro salario. Entonces, decirle a la gente la verdad, decirle hacia dónde vamos, que va a haber una cuota de sacrificio, por supuesto, y que todos vamos a tener que poner el hombro. Pero, como bien decís vos, el argentino, si le hablas con la verdad, va para adelante. Bueno, solo a modo de ejemplo, se planteó los créditos UBA y explotó la venta de inmuebles porque la gente confió en esa política pública. Y lamentablemente el desorden de la economía la hizo explotar por los aires. Pero cuando uno muestra este tipo de agenda de gobierno con recursos humanos calificados, para mí no es menor que el ministro de Economía sea abogado. El ministro de Economía tiene que ser alguien formado. En países como los nuestros necesitamos gente idónea. Y sin embargo, le dieron el Ministerio de Economía a Massa, que es un Nobel abogado además. Se terminó de recibir para ser candidato a presidente en el 2015 porque no tenía título universitario. Entonces, todas estas cosas hay que mostrarlas y creo que en ese punto la Argentina tiene un desafío enorme y que nos va a poner a la par del mundo o nos va a dejar con guarismos de los países menos desarrollados. Muchísimas gracias, Fernando, un gusto, colega, porque aparte de que seamos abogados, los tres que estamos acá, vos tenés un programa también de radio que alguna vez gustoso fui y volveré a ir cuando me inviten. Te agradezco. Por supuesto, siempre es un gusto. Gracias igualmente, Fernando. Y gracias, que termine bien el día. Gracias Fernando. Fuerte abrazo, buenas tardes. Bueno, fue Fernando Blanco Muiño, que fue director nacional de defensa del consumidor.